Conozca la verdad, un programa evangelístico de salvación, liberación y sanidad divina. Bueno, como hemos hablado, hay dos pensamientos sobre la doctrina de la salvación. Otros incluyen el bautismo en agua para la salvación y perdón de pecados, como la unicidad y sus derivados, y también la Iglesia Católica Romana, también la Iglesia Anglicana. Y ellos imponen a la gente carga y confusión. Amén. Mientras la Biblia dice totalmente distinto. Hoy vamos a hablar sobre eso. Primeramente, tenemos que saber qué es salvación bíblicamente. Entonces, la salvación es el acto de Dios por el cual Dios libera a los seres humanos del pecado, de la muerte y de la separación de Dios mediante, escúchalo bien, mediante la fe en la persona de Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, quien murió en la cruz para pagar el precio del pecado, porque la Biblia dice que sin derramamiento no hay remisión de pecados. Y que resucitó al tercer día para dar vida eterna a aquellos que creyeron, óigalo bien, que creyeron, creen, y los que creerán. Desde este punto de vista, podemos nosotros declarar claramente que la gracia se activa desde que el hombre cae en la desobediencia, en el pecado. Desde ese momento, la gracia, el regalo inmerecido, se activa. Y Dios le enseña a los seres humanos cómo debían esperar a esa promesa de Génesis 3:15, donde Dios el Padre promete redimir al hombre. Y le enseña a Adán y Eva cómo debían esperar y tener fe en esa promesa. Y esa respuesta a la enseñanza de los padres de Adán y Eva vemos en los hijos. Abel ofrece una oveja tipo de Cristo. Entonces, los seres humanos, desde la caída de la desobediencia del hombre al pecado, tenían que creer en esa promesa y creer que esa promesa un día iba a derramar su sangre y que esa sangre iba a dar remisión de los pecados. Y vemos ahí los 7 grandes hombres de Dios en el Antiguo Testamento antediluviano. Por ejemplo, tenemos a Adán. Génesis 1, 26 al 27 dice: Adán es creado a imagen de Dios y es llamado hijo de Dios, según Lucas 3, 38. Porque Adán cayó en el pecado, pero se arrepintió, pero las consecuencias lo arrastró su generación. Y como se arrepintió, pues es considerado hijo de Dios. Tenemos el segundo hombre antediluviano, Set. En Génesis 4, 26 nos dice: es llamado hijo de Dios y es considerado justo, un justo. Estos hombres que está mencionando la Biblia están guardándose para Dios, creyendo en esa promesa que un día vendría a derramar su sangre y que su sangre perdonaría sus pecados o nos daría remisión de pecados. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos a Enos. Génesis 4:26, Enos es llamado hijo de Dios y es considerado un justo. A Cainán en Génesis 5:9 al 14, Cainán es llamado hijo de Dios y es considerado un justo. Mahalalel en Génesis 5:12 al 17, Mahalalel es llamado hijo de Dios y es considerado un justo. Tenemos a Matusalén. En Génesis 5:21 al 27, Matusalén es llamado hijo de Dios y es considerado un justo. Luego tenemos a Noé. En Génesis 6, 8 al 9, Noé es llamado hombre justo y perfecto y es salvado por Dios del diluvio. Vemos claramente que la salvación inicia desde la caída del hombre al pecado. Y todos los seres humanos en ese tiempo tenían que creer en la promesa. Vemos claramente que estos hombres son llamados hijos de Dios y su descendencia. Por eso que en Génesis habla de 2 generaciones. Generación de justos, hijos de Dios, y generación de Caín, gente impía, conociendo a Dios, no quisieron servir a Dios y se corrompieron. Y consecuencia a esa desobediencia y la mezcla de los hijos de Dios con las mujeres pecadoras impías, pues viene el juicio, el mundo. Ahora, el Señor Dios Todopoderoso destruye a la humanidad, pero encuentra un hombre llamado Noé. Y la humanidad actual es bajo esta descendencia de Noé. Todos los seres humanos que vivimos actualmente procedemos de Noé. Y Noé procede de Adán. Bendito sea el nombre del Señor.
¿Cómo nosotros podemos corroborar esta afirmación de que estos fueron hijos de Dios y tuvieron fe en esa promesa, aunque no se realizó todavía, pero ellos creyeron en esa promesa y en el derramamiento de la sangre de esa promesa? Y Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 15, versos 20 al 22. Leo: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Estas personas que murieron creyendo en Jesucristo, que un día vendría, y creyeron en que su sangre lo limpió de su pecado por la fe. Por eso que Pablo dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Amén. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En Hebreos capítulo 11 encontramos la definición de la fe. Y dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estos hombres que mencioné creyeron en Dios, creyeron en esa promesa como que ya realizado, y murieron creyendo en esa promesa y fueron declarados salvos y hijos de Dios. Ahora, hasta aquí hemos visto que la salvación de la humanidad de sus pecados es por la fe en la promesa que Dios dio y en su derramamiento de su sangre, de esa promesa que limpiaría nuestros pecados de la humanidad. Por eso que Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita pecados del mundo. Para el Nuevo Testamento es lo mismo, la gracia continúa, aunque en diferentes tiempos Dios trató con la humanidad, así como el pueblo de Israel, para traer su palabra escrita. Dios tuvo que añadir a la fe, a la gracia, más los 10 mandamientos, para que de esta nación vendría la ley escrita, o sea, la palabra de Dios escrita. Y de esta nación vendría también el Salvador, la promesa de Dios el Padre que dio en Génesis 3:15. En esta etapa de cumplimiento no cambia la gracia, sigue activo la fe. Entonces los judíos tenían que tener fe en esa promesa y también realizar los 10 mandamientos sin perder la fe, el amor y practicar los 10 mandamientos. Pero ¿qué pasa con el pueblo de Israel? Cambian eso. Dejan la fe y más se abocan a los rituales, y al practicar estas personas pensaban que eran pueblo de Dios o hijo de Dios. Dejaron la fe y la justicia y el amor hacia Dios. Más se abocaron a practicar las leyes, las letras, sin creer, porque todo lo que está en el Antiguo Testamento es tipo de Jesucristo. Ellos se olvidaron la fe, el amor, y se abocaron a las letras. Por eso que tropezaron con Jesucristo. Además, Pablo dice que la salvación es exclusivamente por la fe en la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 2, 8 al 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Romanos 3, 28 dice: concluimos pues que el hombre, cuando habla del hombre está hablando de varón y mujer, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Bendito sea el nombre del Señor. Gálatas capítulo 2, verso 16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, escúchalo bien, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie es justificado. Nadie es justificado. Gloria a Dios, nadie. Si tú guardas los 10 mandamientos y no tienes fe en Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario y que su sangre puede limpiar de tus pecados, no eres justificado. Aunque seas predicador, aunque seas un apóstol, lo que seas, usted no es justificado. La fe en la sangre de Jesucristo, es importante esto. Amén. Tú tienes que creer que Jesucristo te puede salvar y que su sangre te puede limpiar de tus pecados. Aleluya. Pues mucho más dice Romanos 5, 9 y 10. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida.
Amados amigos y hermanos, la salvación también continúa declarándose más clara y explícita a través de Romanos 10, versos 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Y San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo y que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿cómo es posible que las organizaciones como la Unicidad y sus derivados, la Iglesia Católica Romana y los anglicanos digan que el bautismo en agua es para perdón de los pecados? Uno se pregunta, ¿no? Porque por ahí aparece gente supuestamente preparado, teólogos, apologistas, que va a decir, si tú no te bautizas, tú no tienes perdón de los pecados. Estas personas usan, por ejemplo, Hechos 2:38, ¿no? Dice, Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Para muchas personas, al leer este texto, uno puede automáticamente decir como que el bautismo en agua es para perdón y salvación, para perdón de pecado y salvación. Pero hay que tener mucho cuidado en esto porque por ahí hay mucha desviación, como ya les he mencionado. La Unicidad y sus derivados, la Iglesia Católica Romana y los anglicanos declaran que el bautismo en agua es para perdón de los pecados y si tú no te bautizas en agua, estás fuera de la salvación. La palabra griega traducida como para perdón de los pecados es yes, que también puede significar con respecto a o también que puede significar en vista de. En este caso, Pedro le está diciendo en vista de que ustedes reconocen que Jesucristo es el Hijo de Dios, en vista de, es como que ya ellos creyeron en la palabra, entendieron la palabra y se compungieron. Amado hermano y amigo, entonces Pedro no era de la unicidad porque está hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en su predicación de Hechos 2:38. Entonces, todas estas personas que creyeron en Jesús y reconocen que Jesús es el Hijo de Dios, tienen que entrar al bautismo de Cristo y después también pueden recibir la promesa del Padre, que es el derramamiento del Espíritu Santo. Por lo tanto, en Hechos 2:38, Pedro está diciendo que el bautismo es un acto de obediencia, como ya le dije, en vista de. Entonces, el bautismo en agua es para obediencia, no para perdón de los pecados, como estos teólogos de estas diferentes organizaciones lo llaman, para perdón de los pecados. ¿Me entienden? Ahora, en Marcos 16:16 también lo usan estas personas, estas organizaciones que ya les hablé, que dicen que el bautismo en agua es para perdón de los pecados. Sin el bautismo en agua usted todavía no es completo en su salvación. Amén. Ellos no creen que la fe puede, ¿no?, realizar en la persona del Hijo la salvación y al tener fe en la sangre de Cristo yo puedo recibir el perdón de pecados y limpieza espiritual. Entonces el bautismo es acto externo de lo que ya sucedió internamente en mi vida. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y muchos dicen, acá dice que el bautismo en agua es para perdón de los pecados. Vamos a explicarle a estos teólogos, de verdad da lástima a estos teólogos de diferentes organizaciones. Hasta en trinitarios existe algunos teólogos, supuestos teólogos. Señor, reprenda al diablo. Nota en Marcos 16:16, el texto dice que la condenación viene por no creer. La condenación viene por no creer. Eso dice el texto final de la oración. No por no bautizarse. ¿Entiende? Ahora, si el bautismo fuese absolutamente necesario para la salvación, el versículo debería decir, mas el que no creyere y no fuere bautizado será condenado. Pero no lo hace. Amén. Esto indica que la fe es el factor determinante para la salvación, mientras que el bautismo es una respuesta a esa fe que ya tuve. Tenía fe ciega y creía en dioses de piedra, de madera. Bueno, yo nunca he sido adorador de piedras y de maderas, pero hay gente que adora porque tiene fe y ciega. Pero con la palabra que se predica, esa fe se encamina a la verdadera fe, que es en Cristo y en su sacrificio. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Otros usan Hechos 22:16, donde dice el texto, bautízate y lava tus pecados. Esto dice, entonces ahí está, el agua perdona pecados, el agua lava. Entonces ya el que lava es el agua, ya no la sangre de Jesucristo. Es una errada doctrina, una falacia, una mentira. Amén. Veamos.
El texto dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. Este hombre llamado Saulo de Tarso tuvo un encuentro personal con Jesucristo. ¿Me entiende? Él entendió ahí que Jesús no era un mito, una falacia, un cuento de los apóstoles, sino era el Hijo de Dios. Y por ende, por este sacudón terrible, él, como era religioso de la religión hebraísmo, que creía solo en el Padre, pues empezó a orar de acuerdo a su enseñanza, empezó a ayunar de acuerdo a su enseñanza, pero tenía que ser encaminado por el verdadero discípulo de Jesús, Ananías. Entonces dice, bueno, tú estás siguiendo con tu profesión de la religión hebraísmo, lo que tú tienes que hacer es así, tienes que invocar, amén, tienes que invocar el nombre de Jesucristo. Tienes que declarar que Jesucristo es el Hijo de Dios, a quien tú estabas persiguiendo. Y luego tienes que bautizarte. La clave aquí es la frase final, invocando su nombre. Amén. Entonces el texto, la escritura, enseña que los pecados se lavan mediante la sangre de Cristo. Eso es lo que enseña la Biblia, no por el agua. Lo dice Romanos 5:9 y Apocalipsis 1:5. ¿Entiende? Léaselo. Entonces la frase puede interpretarse como dos acciones simultáneas. Amén. Al bautizarse, porque se está creyendo en el acto del bautismo, él está entendiendo por la explicación de Ananías, amén, que Jesús era el Hijo de Dios, era el Mesías, y que su sangre que derramó hace unos días atrás podía limpiar su pecado de Saulo de Tarso. Entonces vemos ahí claramente acciones simultáneas al bautizarse. Saulo estaba invocando el nombre del Señor en el acto, y en ese acto de fe donde ocurre el perdón de los pecados, y luego inicia, porque está invocando. Al invocar el nombre de Jesús se activa la fe, amén, y la salvación y el perdón de los pecados. Entonces, hermanos, los textos que he mencionado que estas organizaciones usan para decirnos y confundirnos diciendo de que el bautismo en agua es para perdón de los pecados. Si tú no te bautizas en agua, tus pecados todavía no están perdonados, aunque te has entregado a Cristo, pero tus pecados siguen todavía ahí. Tienes que bautizarte para que tus pecados sean perdonados. Y eso se llama una herejía. Eso se llama un evangelio diferente. Teniendo la Biblia, estas personas están metiendo confusión y duda la salvación de cada persona. Como ya les mencioné, en el Antiguo Testamento no hay ningún bautizado, pero la Biblia menciona a los salvos. Pablo ratifica su salvación de esas personas que murieron en la cruz del Calvario, de esas personas del antidiluvianos y postdiluvianos que creyeron a través de la fe en la promesa como ya hecha, menciona la Biblia, sin el bautismo. Y vemos claramente que cuando se cumple la promesa, los apóstoles, aunque tardos para comprender, entendieron al final, cuando Jesús resucita, ellos comprenden, pero Jesús le dice, ustedes están limpios por la palabra, aunque la Biblia no menciona ningún bautizado a los apóstoles en el nombre de Jesucristo. A ninguno de los apóstoles la Biblia menciona que fue bautizado en el nombre de Jesucristo, pero Jesucristo les dice, ya están limpios por la palabra. Entonces, para interpretar sobre el bautismo en agua tenemos que interpretar en forma general de la Biblia, no como estas personas usan el texto de Hechos 2:38, Marcos 16:16, no es el agua en sí la que salva o limpia pecados, sino la obediencia y la fe en la resurrección de Jesús nos salvamos. No como en lavado físico, sino como una expresión de una buena conciencia hacia Dios. Primera de Pedro 3:21. Como un acto ligado al arrepentimiento y el perdón de los pecados. Hechos 2:38. Como una unión con la muerte y resurrección de Cristo, Romanos 6:3-4. Entonces, el bautismo en agua es un paso esencial en la vida cristiana, pero la salvación viene por la gracia de Dios, mediante la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, según Efesios 2:8-9. Amados amigos y hermanos, esta es la verdadera doctrina bíblica cristológica para los que creemos en el Antiguo y el Nuevo Testamento. La salvación empezó desde la caída del hombre, por cuanto las personas, al caer en el pecado, fueron instruidos por Dios para que tuviesen fe en Jesucristo, en el Mesías, y tener fe en su sangre derramada como ya hecha.
Eso se llama fe, como ya hecha. Por eso es declarado todas estas personas del Antiguo Testamento salvos y hijos de Dios. Tenga mucho cuidado, mi amado hermano y amigo. Jesucristo nos ha ordenado a escudriñar, a leer la palabra de Dios, para que usted no sea engañado por estos teólogos y organizaciones que en vez de salvar almas, lo están engañando y están dando confusión y hasta haciéndoles perder su salvación. Siendo ellos mismos no salvos, quieren llevárselos también a otros a la perdición. Dios los bendiga. Esto es Conozca la Verdad.